Eran tres, siempre los tres: Rosa, Pinín y la Cordera. El prado Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo plantado allí como pendón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a la fuerza de ver días y días el puesto tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres. Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo, y minutos y hasta cuartos de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado. La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que relativamente de edad también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado, y miraba de lejos el palo de telégrafo como lo que era para ella, efectivamente como cosa muerta, inútil, que no le servía ni siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Asistía a los juegos de los pastorcitos encargados de lindarla, como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de ella, la Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía de ferrocarril ni saltara a la heredad vecina. ¿Qué había de saltar? ¿Qué se había de meter? Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la Cordera vio pasar el tren se volvió loca. Saltó la sebe de lo más alto del Somonte, corrió por prados ajenos y el terror duró muchos días, renovándose, más o menos violento, cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Cuando llegó a convencerse de que era un peligro lo que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin dar, redujo sus preocupaciones a ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza erguida al formidable monstruo. Más adelante no hacían más que mirarle, sin levantarse, con antipatía y desconfianza. Acabó por no mirar al tren siquiera. En Pinín y Rosa, la novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo de menos. Un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba el prado Somonte. Desde allí no se veía vivienda humana. Allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Pinín y Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, callaban horas y horas después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la Cordera. En este silencio, en esta calma inactiva, había amores. Se amaban los dos hermanos como dos mitades de un fruto verde. Amaban Pinín y Rosa la Cordera, la vaca abuela grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La Cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la Cordera lo imposible de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta había tenido el prado Somonte. Este regalo era cosa relativamente nueva. Años atrás, la Cordera tenía que salir a la gramática, esto es, apacentarse como podía, a la buena aventura de los caminos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores altozanos. ¿Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se establaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los chintos, que consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable, para que el ternero subsistiese? Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la Cordera. Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. Antón de Chinta comprendió que había nacido para pobre cuando palpó la imposibilidad de cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio. Gracias a 1000 ahorros llegó la primera vaca, la Cordera, y no pasó de ahí. Antes de poder comprar la segunda, se vio obligado a llevar al mercado aquel pedazo de sus entrañas, la Cordera, el amor de sus hijos. Chinta había muerto a los 2 años de tener la Cordera en casa. Ya Chinta, musa de la economía en aquel hogar miserable, había muerto mirando la vaca.
Cuidadla, es vuestro sustento, parecían decir los ojos de la pobre moribunda. De la venta necesaria no había que decir palabra a los niños. Un sábado de julio, al ser de día, de mal humor, Antón echó a andar hacia Gijón, llevando la cordera por delante, sin más atavío que el collar de esquila. Pinín y Rosa dormían al oscurecer. Antón y la cordera entraban por la corrada mohínos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido porque nadie había querido llegar al precio que a él se le había puesto en la cabeza. Era excesivo, un sofisma del cariño. Pedía mucho por la vaca para que nadie se atreviese a llevársela. Los que se habían acercado a intentar fortuna se habían alejado pronto echando pestes de aquel hombre. No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender. Son ellos que no me pagan la cordera en lo que vale. Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de malas pulgas, cruel con los caseros atrasados. Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas de desahucio. El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio, por una merienda. Había que pagar o quedarse en la calle. El sábado inmediato acompañó al humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carne, que eran los tiranos del mercado. La cordera fue comprada en su justo precio por un rematante de Castilla. Ella será una bestia, pero sus hijos no tenían otra madre ni otra abuela. El viernes al oscurecer fue la despedida. Caía la noche por la calleja oscura que hacían casi negros los altos setos, formando casi bóveda. Se perdió el bulto de la cordera, que parecía negra de lejos. Después no quedó de ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecida con la distancia, entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. «Adiós, cordera», gritaba Rosa deshecha en llanto. «Adiós, cordera de mi alma». «Adiós, cordera», repetía Pinín no más sereno. «Adiós», contestó por último, a su modo, la esquila perdiéndose su lamento triste, resignado, entre los demás sonidos de la noche de julio en la aldea. Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al prado Somonte. De repente silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren, en un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos, cabezas de vacas que pasmadas miraban por aquellos tragaluces. La llevan al matadero, carne de vaca, para comer los señores los indianos. «Adiós, cordera», «Adiós, cordera». Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones. «Adiós, cordera», «Adiós, cordera». Pasaron muchos años, Pinín se hizo mozo y se lo llevó el rey, ardía la guerra carlista. Antón de Cinta era un casero de cacique de los vencidos. No hubo influencia para declarar inútil a Pinín, que por ser era como un roble. Y una tarde triste de octubre, Rosa en el prado Somonte, sola, esperaba el paso del tren córreo de Gijón, que le llevaba a sus únicos amores, su hermano. Silbó a lo lejos la máquina, apareció el tren en la trinchera, pasó como un relámpago. Rosa, casi metida por las ruedas, pudo ver un instante en un coche de tercera multitud de cabezas de pobres tintos. Pinín, con medio cuerpo fuera de una ventanilla, tendió los brazos a su hermana. «Adiós, Rosa, adiós, cordera, adiós, Pinín, Pinín de mi alma». Allá iba, como la otra, como la vaca abuela, se lo llevaba al mundo, carne de vaca para los glotones, para los indianos, carne de su alma, carne de cañón para las locuras del mundo, para las ambiciones ajenas. Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apagados, con qué ira los alambres del telégrafo. «Adiós, Rosa, adiós, cordera».